Muy buenas tardes, jóvenes, amigos, participantes a Biología Sin Fronteras, programa de la Facultad de Ciencias Biológicas, en una semana más, en un, un encuentro más con el quehacer de la ciencia, ¿no? Esta tarde, casi ya de noche, tenemos la participación del doctor Diego Leonardo Cabrejos, quien estudió en la universidad, y como que damos tiempo un poco a la gente que siga llegando, sigan participando, perdón. Damos unos 5 minutos y empezamos a las 6:05 en punto, por favor. Como que damos tiempo para que también ingresen más interesados. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Una edición más de Biología Sin Fronteras, un programa especial de la Facultad de Ciencias Biológicas para difundir la ciencia de la naturaleza, la ciencia de la vida. Esta tarde nos acompaña el doctor Diego Leonardo Cabrejos,
Él es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Biología. Él es formado en la facultad y tal vez su inicio en la vida académica que lo hizo cambiar completamente el rumbo de su vida fue cuando asistió en los últimos, casi en los últimos años de su formación a Santiago de Chile, donde junto con varios talentosos jóvenes también de la Pedro Ruiz Gallo, asistieron a un congreso panamericano de bioquímica en Santiago de Chile. Ahí conoció a uno de los grandes profesores que influenciaría en su vida, al doctor Richard Garratt. Bueno, de regreso de Chile, él continuó hasta terminar su carrera en biología. Ha hecho una estancia en Sao Carlos como estudiante en el laboratorio del profesor Garratt, en el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, y ha hecho su doctorado, su maestría y doctorado en biología estructural en el Instituto de Física. Y además tiene pues varias presentaciones en universidades, en estancias en Barcelona, y también tiene estancias y participaciones en congresos en Inglaterra y en Alemania. Si no es mi intención quitarles un minuto más de aprovechar al máximo la participación de Diego, quien también tuve la suerte de que fuera mi alumno en bioquímica general cuando llegó con nosotros. Bueno, los dejo con ustedes y él les va a hablar sobre un tema muy interesante, ¿no? Es qué hace el biólogo estructural, ¿no? ¿Qué hace el biólogo estructural? Los dejo con el doctor Diego Leonardo. Muchas gracias Pedro. Solo para no olvidar que también fuiste mi profesor en biología molecular y en nutrición general. Solo para no olvidar eso. Voy a colocar aquí mi presentación. Disculpen, a veces van a escuchar un montón de ruidos de motos, pero no hay problema, ¿no? Antes de comenzar, quiero agradecer a Pedro y a Luis por la invitación, ¿no? De poder participar en Biología Sin Fronteras, un espacio que está dando la Facultad de Biología de la Pedro Ruiz Gallo, coordinando con Pedro y Luis, ¿no? Y bastante contento, ¿no? de estas iniciativas de la facultad por difundir ciencia, conocimiento científico de gran importancia, ¿no? Nuevamente, gracias Pedro. Como Pedro lo mencionó, yo fui estudiante también de biología de la Pedro Ruiz Gallo. Me especialicé en el área de biología general. Por eso Pedro también me enseñó en el último ciclo nutrición, recuerdo. Bueno, como Pedro mencionó, yo me incliné por el área de la biología estructural bastante, voy a decirlo así, bastante joven todavía en la carrera, ¿no? Como Pedro dijo, pasé por Santiago de Chile, donde conocí a Richard y fue que conocí el mundo un poco más profundo de las proteínas, ¿no? Porque ya con bioquímica y discutiendo algunas cosas con Pedro, yo ya dije, no, yo quiero trabajar en esto, pero poder participar de algunos congresos y este tipo de cosas me abrió un poco más el panorama de cómo era trabajar en biología estructural, ¿no? Es un área que no está muy desarrollada, ¿ok? Siempre digo esto, que no está muy desarrollada en Perú o en varios países de América Latina, pero estos últimos años ha tenido un ligero crecimiento, ¿no? Entonces, en la propuesta que yo les traigo para hablar hoy día es qué hace el biólogo estructural, efectivamente por eso, ¿no? Porque quizás no muchos estamos emparentados o no muchos conocemos qué hace un biólogo estructural, qué es la biología estructural en sí, ¿no? Quizás está en nuestra cabeza, no sé, relacionada a cosas más de construcción, construyen moléculas, construyen cosas biológicas, no sé, ¿no? Por eso más o menos mi presentación es aquí, de intentando construir algo a partir de proteínas, ¿no? Entonces con eso yo quiero iniciar hablando sobre qué es la biología estructural, ¿no?
¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre la biología estructural? La biología estructural es una área, una disciplina, vamos a decirlo así, de la propia biología, ¿no? Que estudia los detalles atómicos de las biomoléculas. ¿Okay? A manera simple sería eso. Quizás es un poco complicado de entender cómo es que llegarías a estudiar cada una de las interacciones a nivel atómico, qué tipo de interacciones realizan los átomos que forman parte de las moléculas, pero la biología estructural nos ayuda a entender esto, ¿no? Entonces, en esta imagen que yo les estoy mostrando ahora, todas estas moléculas son proteínas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la biología estructural se ha centrado a estudiar estos detalles atómicos de las biomoléculas en proteínas, ¿no? Por eso que la biología estructural se relaciona más con el estudio de proteínas, pero esto no limita a que la biología estructural estudie las biomoléculas, las otras biomoléculas, ¿no? Como ADN, carbohidratos, lípidos, ¿no? Por eso, por ejemplo, gracias a esto tenemos la estructura del ADN que fue resuelta por James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, ¿no? Tenemos la estructura del ADN gracias a eso, ¿no? Entonces, la biología estructural intenta describir fenómenos biológicos en un detalle molecular, ¿no? Explicando mecanismos, por ejemplo, a través de las interacciones atómicas, interacciones moleculares entre biomoléculas, ¿no? O moléculas biológicas, ¿ok? Para esto, en la biología estructural existen tres campos que son los que trabajan principalmente en resolver estructuras, ¿ok? Que es la cristalografía de proteínas, la resonancia magnética nuclear y la criomicroscopía electrónica, ¿no? Las tres son herramientas o son métodos experimentales para poder observar el detalle, el detalle molecular o el detalle atómico de biomoléculas, ¿ok? También hay herramientas bioinformáticas que te permiten hacer esto, pero lo que más se utiliza para poder resolver la estructura de una proteína son métodos experimentales, ¿ok? Ahora, hago un paréntesis en esto porque recién el año pasado esta área tuvo un hallazgo de alto impacto, una gran revolución, porque se pudo resolver la estructura de una proteína o predecir la estructura de una proteína utilizando solo la computadora, voy a decirlo así, ¿ok? Inteligencia artificial específicamente, y se pudo resolver con un detalle tal cual lo haría la naturaleza, ¿no? Entonces cada vez se está acercando más esta aplicación predictiva a que, vamos a decirlo así, se eliminen los biólogos estructurales de bancada, ¿no? Dicen eso, pero no es verdad, ¿no? Todavía vamos a tener un poco de trabajo, creo yo. ¿Ok? Entonces, la biología estructural es esto, ¿no? Estudio de biomoléculas a nivel atómico para entender los fenómenos biológicos, utilizando principalmente cristalografía, resonancia magnética y microscopía electrónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el biólogo estructural teniendo en cuenta esto? Estudia, como ya les mencioné, estudia los fenómenos biológicos desde un punto de vista molecular, ¿no? Intenta entender o intenta revelar los mecanismos específicos por los cuales una molécula interactúa con otra. Por ejemplo, intenta explicar específicamente cómo una enzima, por ejemplo, realiza su reacción o por qué esa enzima es específica para un sustrato, ¿no? A través de las interacciones específicas entre los aminoácidos del sitio activo, ¿no? Entonces, el biólogo estructural intenta responder la vida desde un punto de vista molecular o atómico, ¿no? Como lo querramos nosotros ver, ¿no? Y para esto, el biólogo estructural necesita recorrer un camino, ¿no? Es decir, ¿cuál es el camino para poder obtener un detalle atómico o, como nosotros le decimos, cuál es el camino para poder resolver la estructura de una proteína, ¿no? Este es un ejemplo muy bueno, es un resumen de cuál es el camino por el que comúnmente se obtienen las estructuras proteicas, ¿no? Comúnmente porque es uno de los caminos, existen varios, pero es el más común, ¿no? Comenzamos, bueno, se tiene que aplicar, por ejemplo, la bioinformática para poder identificar la proteína de interés en las bases de datos,
¿no? Luego se realiza la clonación de genes, la expresión de proteínas, la purificación. Luego viene la cristalización, si es que estamos hablando de resolver una estructura por cristalografía, ¿ok? Colecta de datos y resolución de estructura, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta expresión y purificación, podemos decir que resolver una estructura de proteínas es común, ¿no? Luego, de la expresión o la purificación, tú puedes ir por la cristalografía, puedes ir por la resonancia magnética o puedes ir por la criomicroscopía electrónica, ¿no? Pero hasta aquí vamos a decir que el camino es el mismo, ¿no? Entonces vemos que a simple vista es un camino bastante fácil, un camino eh, eh, simple a simple vista, pero demanda mucho tiempo, ¿no? Resolver una estructura demanda años, ¿no? Porque como ven, es un proceso por el cual tienes que clonar, expresar, purificar y cristalizar una proteína, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando todavía los métodos de resolución de estructura no eran... Disculpen, creo que me fui, no sé en dónde me quedé. No sé si alguien me puede hacer recordar. La formación para la determinación de resolver una estructura de una proteína, ¿no? Estaba Ok, ok. remarcando, ¿no? Ok, ok. Ok, resolución de estructuras. Gracias. Mi internet hoy día está, pero bárbaro. Ok, entonces, no sé si escucharon esta parte, pero antiguamente el camino era muy largo, ¿no? 14 años, y ahora resolver la estructura de una proteína es mucho más sencillo, ¿no? En 2 semanas tú puedes ir desde la clonación hasta la resolución de la estructura. Si es que tomamos como organismo modelo, por ejemplo, la lisosima, que es la proteína más estudiada en términos estructurales, voy a decir. Es una proteína modelo, por ejemplo, para hacer biología estructural. ¿Ok? Entonces vemos que tenemos todo este camino. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, el biólogo estructural, ¿qué es lo que necesita saber o qué es lo que necesita entrenarse? ¿No? Vamos a decir un biólogo estructural un poco completo. Eh, Necesita aprender biología molecular, ¿no? Porque la parte de clonación de genes demanda esta parte de biología molecular, ¿no? Conocer todo sobre plásmidos, aprender a utilizar las enzimas de restricción, aprender a utilizar las enzimas que te permiten ligar genes, hacer PCR, extracción de ADN genómico o extracción de ADN, extracción de plásmidos, por ejemplo, de bacterias o de levaduras. Entonces, como vemos, el camino del biólogo estructural, el camino para formar un biólogo estructural, vamos a decir así, casi completo, inicia en esta parte de aquí, ¿no? Que es el entrenamiento en la parte de biología molecular, ¿no? Sobre todo les estoy mostrando esto porque es mi experiencia como una persona que continúa aprendiendo la biología estructural, ¿ok? Entonces, el biólogo estructural tiene que aprender biología molecular para esto, para poder tener a la proteína que quiere estudiar dentro de un sistema de producción de proteína, que es el sistema de expresión, ¿no? Entonces, como segundo punto, el biólogo estructural también entra en la parte de la bioquímica, ¿no? Que es la producción de la proteína. Vamos a decir que mezcla biología molecular y bioquímica, ¿no? Que es la producción de la proteína recombinante y los sistemas de purificación de proteínas, ¿no? Toda la cromatografía de afinidad, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de gel filtración o exclusión por tamaño, HPLC, o sea, todos los sistemas de purificación de proteínas, ¿no? Y también tiene que entrenarse, obviamente, en
cómo producir la proteína, ¿no? Entonces, por sí solo esto es un gran reto, ¿no? Clonar los genes, producir la proteína pura es un camino que depende de la proteína o depende de lo que estés trabajando, es bastante difícil o bastante demorado, vamos a decir así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son ya 2 puntos que el biólogo estructural tiene que comenzar a aprender, ¿no? Acostumbra también a hacerse estudios biofísicos cuando se acompañan los trabajos de investigación relacionados a la estructura de una proteína, ¿no? Los estudios biofísicos relacionados a proteína principalmente utilizan técnicas espectroscópicas, ¿no? Como por ejemplo las difracciones de luz, ¿no? Difracción dinámica de luz a múltiple ángulo, espectro de dicroismo circular, las propias espectrofotometría, por ejemplo, ¿no? La fluorescencia, los métodos que nos permiten evaluar la afinidad entre moléculas, como por ejemplo la calorimetría de titulación isotérmica, conocida como ITC, la termoforesis en microescala, por ejemplo, ¿no? Que nos permiten a nosotros evaluar cuál es de una manera cuantitativa, cuál es la afinidad entre moléculas, ¿no? Entonces, esto también es otro mundo, ¿no? Estudiar la biofísica, la caracterización de proteínas, ¿no? A esto aún no lo he colocado acá, pero cuando ahora trabajamos con enzimas, por ejemplo, viene la caracterización de las enzimas, ¿no? En la parte de la bioquímica, que es relacionada a la cinética enzimática. Tienes que aprender cinética enzimática, cómo calcular el Km, el kK, la eficiencia de las enzimas. Entonces, ven que es un camino bastante completo. Tienes que básicamente aprender de todo en estas áreas para llegar a resolver una estructura cristalográfica, ¿no? Pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque también necesitamos entrar al campo de la bioinformática. ¿Por qué? Porque ya para hacer, por ejemplo, biología molecular tienes que aprender a cómo construir unos primers, por ejemplo, cómo hacer un análisis de restricción o predicción de análisis de restricción. En la parte de la biofísica también tienes que aprender a utilizar los programas para analizar los datos, análisis de secuencias o predicción de estructuras, por ejemplo. Y para resolver propiamente la estructura necesitas utilizar paquetes bioinformáticos, ¿no? Para poder obtener lo que se conoce como el mapa de densidad electrónica después de, por ejemplo, cristalizar la proteína, y que no le he colocado aquí, ¿no? Pero el biólogo estructural también tendría que aprender a cristalizar la proteína, resolver la estructura, y todo esto demanda también tener un pequeño dominio en programas bioinformáticos, ¿no? Entonces, como vemos, el biólogo estructural recibe entrenamiento en todas estas áreas, ¿no? Dependiendo de los proyectos, o al menos los proyectos de tesis o los proyectos de investigación acostumbran a implementar todo esto, ¿no? Entonces, imagínense, como biólogos estructurales, ustedes pueden llegar a aprender la biología molecular, pueden llegar a aprender la bioquímica, la biofísica, la caracterización enzimática, la cristalografía, la resonancia o la criomicroscopía electrónica, ¿no? Todo esto. Entonces es un área bastante interesante. Ahora, una pregunta, creo yo, bastante interesante es, ¿el biólogo estructural necesariamente es un biólogo? Y esto lo digo porque a veces no sé, a veces creemos que, por ejemplo, no sé, porque estudié botánica tengo que solamente dedicarme a estudiar botánica, o porque soy microbiólogo me tengo que dedicar solo a hacer microbiología, no sé, a una microbiología clásica, vamos a decir así, a una botánica clásica, ¿no? No, en este caso, y creo yo que como todas las áreas, para ser un biólogo estructural no necesitas ser necesariamente un biólogo, ¿no? Porque la biología estructural es un área que alberga muchas cosas, ¿no? Necesitas aprender biofísica, necesitas aprender química, necesitas aprender otras áreas, ¿no? Por lo tanto, el biólogo estructural no necesariamente es un biólogo, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí hay algunas personas que estén participando de la charla y piensen que, bueno, me gustaría trabajar en esto, pero no soy biólogo, pero soy químico, no hay problema, puedes llegar a trabajar con esto, ¿no? Porque en el laboratorio, donde yo me he formado en esta parte de la biología estructural, he conocido a químicos, farmacéuticos, físicos, médicos, hasta enfermeros,
o enfermeras haciendo sus tesis en biología estructural, expresando proteína, purificando la proteína, haciendo la clonación, haciendo la caracterización biofísica, resolviendo estructuras, ¿no? Entonces, vamos a decir así que el biólogo estructural es una persona a la cual no le va a definir un título, ¿no? Título de biólogo, un título de químico, sino es una persona que logra un entrenamiento y que al final le apasiona el mundo el mundo a nivel molecular, ¿no? Intentar explicar estos fenómenos o los mecanismos, cómo funciona la vida a nivel molecular, ¿no? Entonces, vamos a catalogar biólogo estructural desde ese punto de vista, ¿no? Y los grandes ejemplos son estas tres personas, ¿no? Si bien es cierto, Watson era zoólogo, que vamos a decir que era lo más próximo a un biólogo, o sea, como un título de biólogo, ¿ok? Está dentro de la biología, pero creo que sí me entienden. Pero, por ejemplo, tenemos a Rosalind Franklin, que era física, y a Francis Crick, que era, perdón, química, y Francis Crick, que era físico, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos a ellos como, bueno, y al profesor Maurice Wilkins, que no lo he colocado aquí, pero tenemos a ellos, por ejemplo, que fueron las personas que resolvieron la estructura del ADN, y resolver la estructura del ADN demanda cristalizar la proteína, difractar, resolver la estructura, ¿no? Entonces, como vemos, estos son, creo yo, los mejores ejemplos para decir que el biólogo estructural es la persona que se dedica a estudiar la biología, los fenómenos biológicos a nivel estructural y no definida por un título obtenido por la carrera profesional, ¿no? Si te apasiona esto, pues bien, puedes comenzar a hacerlo, ¿no? Y simplemente solo para contar a manera de anécdota, yo recuerdo que cuando comencé a conocer esta parte de la biología estructural y la importancia, por ejemplo, de la cristalografía, yo recuerdo que dije, bueno, me quiero dedicar a estudiar la estructura de proteínas, quiero conocer más este mundo. Y me acuerdo que una vez conversando con Pedro le dije, pucha, ¿cómo me gustaría llegar a conocer el laboratorio donde estuvieron Watson y Crick, o al menos llegar a lo más cerca posible a donde estuvieron ellos, ¿no? Era como un sueño así muy grande de la vida, ¿no? Porque cuando conocí que la biología estructural fue importante para resolver la estructura del ADN y que esto, por ejemplo, vio el boom de la biología molecular y que fueron J. Watson, Crick y Rosalind Franklin lo que hicieron todo esto, entonces dije, me gustaría ir allá, ¿no? Y espero algún día lograr hacerlo. Y aquí les traigo una foto, bueno, aquí a mi derecha, o a la derecha de la pantalla, estoy afuera, afuera no estoy adentro, estoy afuera del laboratorio Cavendish, donde estuvieron Watson y Crick debatiendo sobre la estructura del ADN, ¿no? Y aquí, esto es un pub, un bar que está muy cerca del laboratorio, donde no sé si es verdad, pero muchos dicen que es el lugar donde donde se reunían los dos a debatir, tomando un poco de cerveza, ¿no? Debatiendo sobre los hallazgos y sobre la estructura del ADN, ¿no? Entonces aquí tuve la oportunidad de cumplir un sueño, ¿no? Que era poder llegar lo más próximo posible a estas personas que yo creo que fueron importantísimas para la ciencia, ¿no? Entonces, ya conocemos que la biología estructural, vemos todo lo que aprende o podría aprender una persona que se dedica a la biología estructural. Y entonces aquí simplemente para demarcar las aplicaciones que tendría esta área, ¿no? La principal de ellas es que la biología estructural nos ayuda a explicar cómo funcionan las biomoléculas, ¿no? Como les había dicho, nos permite a nosotros conocer en un detalle molecular cómo funcionan los fenómenos biológicos, ¿no? Me permite, por ejemplo, explicar mecanismos de acción de las enzimas de una forma más específica, ¿no? Por ejemplo, la cinética te auxilia a decir que esa enzima tiene tal función, ¿no? Por ejemplo, cataliza tal reacción, pero al resolver la estructura de esta enzima, tú puedes llegar a entender, estos son los aminoácidos en este espacio tridimensional específico y reconocen al sustrato de tal forma realizando la reacción enzimática, ¿no? Por ejemplo, estos detalles es lo que te permite conocer la biología estructural, ¿no? También funciona o se aplica bastante en el diseño racional de fármacos, en el diseño de vacunas, por ejemplo, porque gracias a las estructuras de las proteínas es que se puede lograr todo esto, ¿no? Esto
obviamente ha ido revolucionando a lo largo del tiempo, ¿ok? Gracias a la mejoría en la tecnología, de cómo se colectan cómo se producen las proteínas, cómo se colectan los datos y cómo se resuelven estructuras, y obviamente también de los programas bioinformáticos, ¿no? También tiene la aplicación de la ingeniería de proteínas, ¿no? Que esto, por ejemplo, tú puedes modificar una proteína luego de conocer cómo funciona, ¿no? Y para poder conocer cómo funciona, o sea, conocer los detalles moleculares de cómo funciona, necesitas la estructura de una proteína, porque la estructura de la proteína está íntimamente relacionada con la función de ella, ¿no? Entonces, si tú tienes la estructura y conoces la función, tú puedes llegar a hacer pequeñas modificaciones, ¿no? A través de mutaciones, por ejemplo, en la proteína, para ver si es que conviertes, por ejemplo, una enzima en una superenzima, es decir, una enzima muy activa, ¿no? Que tiene mucha actividad, o podrías quitar la actividad de una enzima, por ejemplo, ¿no? Si quieres que no tenga actividad, ¿no? Y dentro de esta pequeña área que es la ingeniería de proteínas, nosotros tenemos también el diseño de las proteínas, ¿no? Que ya no se está relacionado tanto con pequeños cambios en la proteína, ¿no? Una mutación aquí o otra mutación acá que me altera la proteína, ¿no? El diseño de proteínas ya es más un campo que te permitiría diseñar la proteína que tú quieras, con la actividad que tú quieras y poder insertarla en el organismo que tú quieras, ¿no? Todavía ese es un sueño un poco largo, ¿ok? Estamos viendo un poco más al futuro, pero es la aplicación que podrías llegar a obtener. Se está caminando todavía en este sentido del diseño de proteínas, ¿no? Para poder obtener estructuras de proteínas con funciones, por ejemplo, que no existen en la naturaleza o en realidad que todavía no han sido reportadas, ¿no? Pero podrías llegar a obtener estas características con el diseño de proteínas. Esto solamente es viable si es que conocemos todo respecto a la estructura de proteínas. Si comenzamos a conocer más cómo funcionan las proteínas, nosotros podemos aprovechar toda esta información, ¿no? Toda esta estadística para poder comenzar a identificar cuáles son, no sé, las interacciones importantes para mantener una función, para quitar una función y así poder diseñar la proteína de la manera que yo quiero, ¿no? Todo esto a futuro. ¿Okay? Entonces, tenemos estas aplicaciones y, bueno, como ya mencioné, un poco de curiosidades y el impacto de la biología estructural, tenemos a la resolución de la estructura del ADN, ¿no? Como tenemos aquí, ¿ok? La fotografía, la famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin que permitió resolver la estructura del ADN, ¿no? Y con esto abrió toda la parte de la biología molecular, esto ayudó a poder explicar cómo el ADN se replica y si se dan cuenta esto también ayuda, por ejemplo, a, no sé, a implementar la PCR y con la PCR se comienza a implementar también el secuenciamiento. Imagínense, abrió muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces tenemos la resolución de la estructura de la proteína y, perdón, del ADN y en la misma década la resolución de las primeras estructuras proteicas, ¿no? Que esto, bueno, ya abre todo el mundo de conocer cómo funcionan las proteínas, cómo funcionan las enzimas. Luego, por ejemplo, pues, bueno, podemos ir al diseño de fármacos, ingeniería de proteínas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, estos pequeños pasos hace más de 60 años nos llevaron, bueno, nos trajeron a cómo estamos ahora, ¿no? Conociendo mucho sobre estructura de proteínas, ¿no? También, por ejemplo, la resolución de la estructura del ribosoma que ayudó a explicar de una forma más detallada cómo funciona o cómo se realiza la síntesis de proteína, ¿no? Por la profesora Ada Jonas, ¿no? Que ganó el premio Nobel de Química. ¿Ok? Dentro de algunas curiosidades tenemos que, por ejemplo, para poder resolver la estructura de la proteína, como les había dicho, existen diversas técnicas. Una de ellas es la cristalografía. Y para poder resolver por cristalografía necesito un cristal de proteínas. ¿Ok? Entonces, primero necesito formar un cristal de una proteína. ¿Ok? Este es un proceso en el cual se realizan en este tipo de placas. ¿Ok? Tenemos el cristal de proteínas que se forma aquí. Pero lo curioso es que las proteínas tienen una resistencia a cristalizar. Entonces, esto es un desafío también, ¿no? Llegar a cristalizar una proteína, porque le tienes que disminuir el grado de solubilidad de una manera lenta o de una forma cuidadosa, ¿no? Entonces, necesitas cristalizar la proteína. ¿Y por qué pongo aquí el pelo de gato o el pelo de la cola del caballo?
porque algunos investigadores de casualidad, por ejemplo, hubo un investigador que se le pegó el pelo de su gato en la bata y cuando fue a cristalizar el pelo cayó y la proteína que nunca le había cristalizado, por algún motivo, alrededor del pelo comenzó a formar núcleos para cristalizar y cristalizó, ¿no? Entonces son cosas bastante curiosas. Intentaron con pelos de diversos animales, no funcionó y funcionó también con el pelo de la cola del caballo, ¿no? Es algo curioso. Eh, no se explica muy bien por qué, ¿no? Y también, por ejemplo, no sé si ustedes han visto este videíto de una proteína llamada dineína que camina. No sé si quizás la mayoría lo debe haber visto en Facebook o en Instagram, no lo sé. Pero esto se conoce gracias a qué? A que se resuelve la estructura de las proteínas, ¿no? Y por eso por ejemplo, nos permite a nosotros conocer en un detalle a nivel molecular cómo funciona la vida, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, eso es todo referente a mi presentación. Espero les haya gustado. Cualquier cosa pueden entrar en contacto conmigo por mi correo electrónico o pueden también suscribirse a mi canal de YouTube donde hablo sobre ciencia, bioinformática y también sobre proteínas, ¿no? Espero les haya gustado. Cualquier duda pueden preguntarme, ¿ok? Y eso es lo que hace un biólogo estructural, ¿no? Básicamente lo que hago yo en laboratorio, les he contado. Gracias, Diego. Dejamos abierto para los participantes que quieran hacer la pregunta directa, pueden levantar la mano y pedirle la pregunta a Diego, o si prefieren pueden digitarla en el chat y Diego las va a contestar directamente. O sea, directamente que te formulen a ti o le escriban a ti, Diego. Ok. Diego, yo tengo una pregunta. Con respecto al flujo de análisis para estudiar la estructura de una proteína a nivel experimental, ¿esos tipos de investigaciones lo tiene que hacer un doctor o también lo puede hacer alguien de menor grado, como maestría o pregrado, para titulación, por ejemplo? Ok, ok. No hay límite. No hay límite de quién puede llegar a hacer todo eso, ¿no? Em, por ejemplo, bueno, aquí en el laboratorio, aquí en la Universidad de Sao Paulo, tienen algo que se llama iniciación científica, en donde los alumnos de pregrado de cualquier año, desde el primer año, por ejemplo, pueden ir al laboratorio, ¿no? Entonces te contactas con un profesor y vas y dices, profesor, me gustaría apoyarlo en algún proyecto de investigación para aprender, ¿no? Entonces vas al laboratorio y normalmente te ponen en guía con otra persona, ¿no? Entonces vas, por ejemplo, tú acompañas a alguien que está haciendo su maestría o acompañas a alguien que está haciendo su doctorado, ¿no? Entonces, con esa persona tú vas y aprendes todo. Aprendes a clonar, aprendes a expresar, a purificar las caracterizaciones y a resolver estructura, ¿no? Y, por ejemplo, un chico que ahora está a la mitad de su maestría, eh, comenzó en el laboratorio todavía en pregrado, ¿no? Aprendió todo y, por ejemplo, ahora hemos publicado un artículo con él. Él terminó el pregrado con una estructura resuelta, ¿no? Entonces, no hay límites, ¿no? Si tú, el límite, vamos a decir así, la falta de experiencia en laboratorio. Si tú terminas la carrera con la misma experiencia de un doctor, bien, muy, muy bien hecho, porque aprovechaste todos los 5 años que estuviste en carrera para tener la energía para llevar todos los cursos y tener la energía para poder acompañar un trabajo de investigación, ¿no? Pero como te digo, no hay límites. No es que porque seas un doctor solamente los doctores pueden resolver estructuras de proteínas y explicar fenómenos, no. Eso depende de la experiencia que tú vayas adquiriendo en laboratorio.
Exacto, sí. En ese caso, uno comienza, pues, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Yo igual cuando comencé a aprender biología estructural, yo acompañaba a alguien que estaba haciendo su doctorado, ¿no? Entonces yo me iba y comencé a aprender a clonar, a expresar proteína, y luego fui ya con las cosas que son un poco más el siguiente nivel, ¿no? Que es la caracterización biofísica, por ejemplo, y llegar a la estructura, ¿no? Pero esos, o sea, siempre lo puedes aprender sin que seas, no sé, doctor o maestro, ¿no? Tengo otra duda con respecto a la formación de la estructura de las proteínas a nivel experimental. Tú mencionaste varios métodos, pero ¿eso depende del laboratorio o es que hay un mejor método que otro? Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Yo, mi formación soy más para la cristalografía, ¿ok? Mi formación es más para la cristalografía perdón, para la cristalografía de proteínas, porque el laboratorio donde yo trabajo se dedica principalmente a cristalizar proteínas, ¿ok? Entonces, la biología estructural que hacemos en el laboratorio donde yo me formé se dedica más a cristalización, resolver estructuras por cristalización. Entonces, en ese sentido, quizás tú aprendes lo que el laboratorio te da, ¿no? Entonces, si vas a un laboratorio donde resuelven solo por microscopía, bueno, aprendes crío y no cristalografía, y así, igual con RMN, ¿no? Resonancia magnética nuclear. Ahora, sí existe diferencias, ¿no? Por ejemplo, como les había comentado, las proteínas evitan cristalizar, ¿no? O sea, que tienen una resistencia a cristalizar, porque no es su naturaleza es estar soluble, ¿no? Estar en solución. Y cristalizar eh, determina que tienes que agregar las proteínas y bajarle la solubilidad, y eso no les gusta, ¿no? Entonces, hay proteínas que nunca te van a cristalizar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Tienes una opción de optar, por ejemplo, por la resonancia magnética nuclear, ya que te permite resolver la estructura de proteínas en solución. Entonces, no necesitas cristalizar. La limitante está en que RMN no puedes trabajar con proteínas muy grandes, ¿no? Quizás lo máximo trabajarías con proteínas que pueden llegar a pesar hasta 13 kilodaltons, quizás, ¿no? Entonces, es 13 a 15 kilodaltons, exagerando. Entonces son proteínas pequeñas, que la cristalografía no tiene esa limitante, ¿no? La criomicroscopía electrónica, por otro lado, es una técnica en la cual tú trabajas con las proteínas que están en solución, pero las tienes que inmovilizar, ¿no? En un grid, ¿no? Como si fuera una laminilla de laboratorio, porque la tienes que poner en un microscopio, algo más o menos homólogo, ¿ok? Entonces, tienes la proteína en solución, pero luego la colocas en ese grid, ¿no? En esa rejilla, y la llevas al microscopio electrónico, ¿ok? La ventaja está en que, nuevamente, no necesitas cristalizar, ¿ok? La desventaja, le voy a decir desventaja más o menos, ¿ok? Porque se decía hasta hace unos años, entre 4 a 5 años, que la desventaja de la criomicroscopía electrónica era ¿cuál? Que solo se podía trabajar con moléculas muy grandes, es decir, con complejos moleculares, es decir, por ejemplo, un ribosoma, que es una cosa súper grande, o con complejos que son en alrededor de los megadaltons, ya no los kilodaltons, sino en la escala de los megadaltons, ¿no? Se acostumbraba a decir eso porque no podías llegar a resolver con los equipos de aquella época y con los programas de aquella época, no podías llegar a resolver proteínas más pequeñas. Entonces, la criomicroscopía electrónica nació para resolver estructuras de proteínas complejas, grandes. Y la otra limitante de la criomicroscopía hace algunos años era la resolución, ¿ok? Cuando hablamos de resolución en biología estructural, hablamos el detalle con el cual tú puedes resolver una molécula, ¿ok? Es decir, un análogo, por ejemplo, es las cámaras de celular. ¿Te acuerdas que antes, no sé, te comprabas tu celular Nokia, no sé, en el 2007, y tomabas una foto en la noche? No se veía nada, se veía todo oscuro, ¿no? La resolución de la cámara no podías ver casi nada, inclusive de día, ¿no? Tomabas una foto y
los píxeles eran muy malos, veías toda la foto pixeleada, la resolución de la cámara no te podía dejar observar las cosas en detallito. En cambio, si tú ahora te agarras, no sé, el último iPhone que sale y te tomas una foto, te sale hasta el granito. ¿Por qué? Porque las cámaras ahora tienen tanta potencia que te permiten ver los detalles en tu fotografía. En la biología estructural ocurrió lo mismo. Antes la resolución, es decir, la foto que le tomábamos a las proteínas no era muy buena. Entonces la resolución con la cual observábamos la estructura proteica era un poco difusa, vamos a decirlo así, ¿ok? Ahora actualmente los métodos de cristalografía, por ejemplo, te permiten observar hasta los hidrógenos de un átomo, por ejemplo, ¿no? Cuando utilizas la cristalografía de proteínas al resolverla. Y esa era la limitante que tenía la criomicroscopía, ¿no? Aparte de que necesitabas trabajar con proteínas grandes, la resolución no era la mejor. Entonces, por eso, algunos preferían optar por cristalizar proteínas muy grandes para obtener mejor resolución. Lo que no se podía cristalizar, bueno, lo botabas a la microscopía electrónica si era muy grande, o intentabas hacer RMN si era pequeña, ¿no? Ahora eso ha cambiado. La criomicroscopía ha crecido tanto, se ha revolucionado tanto, que te permite trabajar con proteínas pequeñas, alrededor de 30 kilodaltons, pero esto es si es que tienes un microscopio top mundial. Te permite trabajar con proteínas de 30 kilodaltons y a resoluciones que la cristalografía también las alcanza, ¿no? Entonces, ninguna técnica es mejor que la otra. Te puedes adaptar dependiendo del problema, dependiendo de la proteína con la cual trabajas y también dependiendo del laboratorio con el cual vas a trabajar, ¿no? O sea, si vas a un laboratorio de cristalografía o un laboratorio de crío, ¿no? Diego, hay una pregunta en el chat, creo. Sí, ¿cuál fue el mayor aporte de la biología estructural para el combate de SARS-CoV-2? El mayor aporte fue resolver las estructuras. Resolvieron todas las proteínas que forman parte del virus. Creo que a mitad del año pasado ya estaban todas, imagínense. Y yo recuerdo que es una única institución, que es los del Synchrotron de Inglaterra, los del Diamond, el Synchrotron Diamond, esa única institución reportó la estructura, si no me equivoco, o es de la proteína, uno de los dominios de la proteína Spike, creo que no fue uno de los dominios de la Spike, pero fue una de las estructuras una de las proteínas de SARS-CoV-2 con 100 ligandos diferentes. O sea, la misma estructura la cristalizaron con 100 ligandos diferentes. Creo que eran antirretrovirales, creo, algo así. Entonces, pucha, que si tú vas ahorita al PDB, que es el Protein Data Bank, y colocas SARS-CoV-2, no sé, fácil encuentras 500 estructuras de proteínas, ¿no? Entonces, esto ha permitido, por ejemplo, conocer a nivel atómico la proteína Spike, todos los dominios. Con criomicroscopía resolvieron la proteína Spike, con cristalografía resolvieron, creo que era la RNA polimerasa, creo, con todos estos ligandos. Entonces, como se dice, intentaron ver a SARS-CoV-2 desde todos los puntos para poder ayudar a obtener ya sea una vacuna o ya obtener un fármaco que nos permita neutralizar el virus, ¿no? Entonces, la biología estructural es de suma importancia para poder obtener estas, tanto vacunas o como fármacos, ¿no? Diego, una pregunta obligada por las, Sí. por las circunstancias, ¿no? Hablar del biólogo estructural es como por decir botánico, microbiólogo, parasitólogo. Ya hay universidades que otorgan maestría o pregrado o doctorado en biología estructural. Actualmente los programas acostumbran a hacerlos un poco más generales para que quizás para que no limiten a las personas que entran al programa, o que las personas no salgan con un título, por ejemplo, de maestro, de doctor demasiado específico, ¿no? Yo creo que no hay programas en biología estructural
Yo sí sé que en la Universidad de Londres antes existía el departamento de cristalografía y tú salías con el título de cristalógrafo, ¿no? Que creo que ahora tampoco hay, ¿no? Porque ahora se acostumbra, por ejemplo, no sé, los títulos a hacer eh, en física de biomoléculas o, por ejemplo, los programas de química biológica hacen cristalografía, o sea, programas de posgrado, ¿no? Los programas de biomedicina también, algún laboratorio hace biología estructural, entonces mmm, yo creo que los programas no adoptan este título profesional de biólogo estructural, quizás para no limitar mucho, quizás o quienes entran o cómo salen los doctores o los maestros, ¿no? Pero Preguntaba, sería chévere. preguntaba porque justamente la exposición que has hecho es tan motivadora que tal vez muchos jóvenes participantes aquí hoy día quisieran ser biólogos estructurales. La pregunta inmediata es, ¿la Pedro Ruiz me puede dar un título de biólogo estructural? Eso lleva pues, a ver qué plan de estudios, los cursos que se encaminarían para darte un biólogo estructural, ¿no? Y lo que tú has mencionado básicamente en la historia de profesor Maurice Wilkins, el grupo, ¿no? Que fue Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, el profesor Rossman, ellos formaron parte, en realidad eran biólogos estructurales, ¿no? Ahora, yo Exacto, tengo, pero sí, sí. no, no, sí, disculpa. Sí, yo hacía una pregunta en relación a algo también que la humanidad ha experimentado. Yo lo digo porque cuando yo hacía mi doctorado, casi terminando y comenzando el 2000, ya el 2000 yo había terminado el doctorado, ¿no? Pero vino el boom de la bioinformática. Entonces, en realidad lo que aceleró, para mi entender, lo que aceleró el boom de la bioinformática, pues sin lugar a dudas, genoma humano, ¿no? Genoma ya, Sí, incluso porque ya se había sentido el efecto de Arabidopsis thaliana, los primeros genomas, pero fue determinante el genoma humano porque, pero hasta ese momento no había un doctorado ni una maestría en bioinformática. Y hoy día no. hay más de una universidad que otorgan títulos y grados de maestro o doctor en bioinformática, ¿no? Y todavía, incluso me parece que el quehacer todavía del bioinformático no acaba todavía, porque si van al ritmo de la vida, es mi pensar, ¿no? Si van al ritmo de la vida, es difícil que termine, ¿no? Porque la vida, una de las cosas que más apasiona en el estudio de la vida es la biodiversidad. El día en que el momento en que el hombre exprese o deliberadamente su fanatismo por eliminar la biodiversidad de la Tierra, en ese momento acabó la vida. Porque el sostén de la vida es la biodiversidad. ¿Qué te parece este comentario? ¿Qué harías tú si ya tuvieras unos 60 años, estuvieras en un comité consultor de facultad y te dijera formar biólogos estructurales? ¿Cómo formarías un biólogo estructural ya con 60 años y una experiencia de 30 a 40 años? ¿Cómo formarías un biólogo estructural? Sí, es importante, ¿no? Okay. Sí, 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 sí. Es una pregunta muy, muy interesante, Pedro. Este, y antes de responder la pregunta, solo para continuar lo que tú habías dicho, sí me parece curioso, por ejemplo, que ahora sí existen, ¿no? Posgrados y gente que sale con título de bioinformático, ¿no? Y es curioso que hay gente que no sale como biólogo estructural. Y como te digo, no sé, pero por ejemplo, en el IQE, en donde tú estudiaste, aquí en el Instituto de Química en Sao Paulo, muchos laboratorios hacen biología estructural. Trabajan con estructura de proteínas, criomicroscopía, resonancia magnética y cristalografía. Pero tú ves que en el IQE no hay un un posgrado en biología estructural. Si no me equivoco, es en bioquímica y los que hacen posgrado en bioquímica hacen biología estructural, ¿no? Entonces, no sé por qué no he visto ahora la implementación de esa área, ¿no?
pero si me dirías para formar biólogos estructurales o gente que salga con el título de biólogo estructural, yo creo que necesitaríamos el apoyo de más, o sea, de más de una facultad, ¿no? Por ejemplo, como facultad de biología, yo creo que nos limitaríamos para poder llegar a formar un biólogo estructural, porque necesitamos del conocimiento, buen conocimiento en química, por ejemplo, un buen conocimiento en física, o sea, no que sean expertos, ¿no? Pero que se tenga la facilidad de que el biólogo estructural pueda conocer esas áreas, ¿no? Porque son importantes en la formación del biólogo estructural, ¿no? Entonces, yo diría que, si no sé, de aquí a mis 60 años, yo diría, no, vamos a nosotros a formar un posgrado en biología estructural. Ufa, necesitaría que en el programa tengas biología molecular, necesitaría que el programa tengas química, bioinformática, no, de aquí a 60 años tienen que aprender programación, tienen que aprender física, o sea, sería una cosa bastante completa, ¿no? Pero como te digo, quizás no demasiado profundo, por ejemplo, entre cada una de estas cosas, pero sí lo suficiente como para que ayudes a formar a la persona y que cada uno entienda que es necesario conocer casi todas estas disciplinas para poder andar o dar continuidad a un proyecto de investigación, ¿no? Y sobre todo también porque dentro de la biología estructural vamos a decir que hay como que gente que se dedica a cosas específicas, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, gente que trabaja en biología estructural, o sea, que trabaja mucho en resolución de estructuras, en análisis de la biología a partir de la estructura y nunca ha pisado un laboratorio para expresar una proteína, ¿no? Y vamos a decirle así, ellos son los biólogos estructurales de escritorio. ¿Por qué? Porque los biólogos estructurales, que son los que producen la proteína, la purifican, la caracterizan biofísicamente, le hacen toda la caracterización enzimática y que también tienen conocimientos para hacer la parte estructural, pero bueno, no sé, se dividen la parte, dicen, ya aquí tengo la proteína, tengo el cristal y toma. Como tú eres muy experto procesando datos y resolviendo estructura y extrayendo información biológica, te los doy para que tú los hagas. Y ese, por ejemplo, ese biólogo estructural no se dedicó toda esta parte de la parte experimental, ¿no? Entonces yo creo que mostrar todo es interesante para que cada uno como que vea qué es lo que más me gusta dentro de la propia área, ¿no? Y quizás reforzar esa especialización dentro del área, ¿no? Como es muy amplio, tendríamos que mostrarle todo el panorama, ¿no? Como tú has visto, bueno, como todos han visto, ¿no? Tienes que aprender a clonar, a purificar, a expresar y todas las cosas esas. Que es largo, Creo, es creo un que proceso muy Renato tiene largo. una pregunta para ti ahí en el chat. Sí, dice la técnica de cristalografía es basada en la difracción de rayos X. A la hora de trabajar es necesario usar algún tipo de protección radiológica. No, bueno, en teoría sí. En teoría sí necesitarías tener una protección, ¿no? Pero los equipos, por ejemplo, de laboratorio donde se colectan datos, ¿no? Los que le llaman los equipos in-house, tienen sus propios sistemas de seguridad, tienen sus vidrios, los cuales no permiten que los rayos X salgan. Además, tienes que recordar que el rayo X va a viajar en dirección recta, a menos que tú le desvíes la dirección, ¿no? O sea, si tú lanzas, por ejemplo, un rayo X aquí así y nunca desvía, o sea, nunca choca con nada, él va a viajar infinitamente en la misma dirección. Entonces, lo que se tiene que tener bastante cuidado es justo en la parte donde el cristal difracta, ¿no? Porque es donde se va a cambiar la trayectoria de los haces de rayos X, ¿no? Entonces, sí tienes como que una cámara que te permite, que te protege, ¿no? Esos son los sistemas de laboratorio. Ahora, cuando hablas de, por ejemplo, síncrotrons o aceleradores de partículas, donde la radiación es mucho, mucho más
grande y por lo tanto es mucho más peligroso, tú nunca entras, bueno, no entras en contacto con o no estás expuesto a esa radiación. ¿Por qué? Porque tú llegas, colocas todos tus cristales en un, como si fuera un revólver de pistola, coloca los cristales y viene un robot y va cogiendo el cristal, lo coloca para difractar, pero tú todo eso lo estás controlando de un cuarto. Entonces, el lugar donde se colectan está totalmente aislado de radiación, total, total. O sea, la radiación no sale de ese cuarto, ¿no? Entonces tú tienes que colectar. Ahora, es raro, o les digo por experiencia, es raro, pero yo cada vez que iba a colectar al síncrotron he salido cansado, pero no cansado por el hecho de estar colectando tanto tiempo, sino que me sentía cansado de una forma extraña que yo creo o le atribuía que era a que no sé si era muy susceptible a radiación o cosas que estaban en mi cabeza, no sé. Pero la primera vez que fui me pasó y también colectando en el laboratorio prefiero dejar colectando y salirme del cuarto, ¿no? Siempre hay unos detectores de radiación fuera inclusive de la cámara donde se colecta. Pero, no sé, sí hay todas las medidas de seguridad. Nosotros no nos ponemos nada porque el donde se colectan ya está cuidadoso. Diego, una pregunta también estrictamente académica. Tú has sido, Ujú. por favor, respóndele a William y después pregunto yo para darle preferencia a los participantes. Ok, bien. Uno como estudiante de biología y que le gusta todo con respecto a la biología estructural y le falta poco para elegir especialidad, ¿en qué me especializaría? ¿Biología molecular, bioinformática? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Biología molecular o bioinformática? Y quiere ser biólogo estructural. Si quiere ser como les había contado, el biólogo estructural que recibe todo para comenzar a procesar e interpretar, pues te recomendaría ir a bioinformática, ¿no? Especializarte un poco más en bioinformática, aprender más programación, que eso te permite resolver problemas que el bioinformático a nivel usuario no lo puede resolver, ¿no? Con una programación lo puedes hacer, conocimientos en programación. Pero si quieres ser el que se mete en todo, por ejemplo, como yo he hecho desde la extracción del ADN hasta resolver la estructura, de preferencia biología molecular, ¿no? Y esta es la especialidad de biología molecular porque eso te va a dar experiencia de laboratorio, ¿no? Y necesitas la experiencia de laboratorio para ir y estar, no sé, 8 horas parado en el laboratorio trabajando, ¿no? Eso, si es que solamente estás haciendo bioinformática, no lo obtienes, ¿no? Bien, ahora sí quiero preguntarte algo. Una pregunta objetiva para una respuesta objetiva, no Ok, sentimental, no sentimental, no ok, ok. emotiva. Eh, ¿Piensas que la universidad mereció no ser licenciada? Tú sabes que en la Universidad Pedro Luis Gallo no hemos sido licenciados, ¿no? Ujú. Y quisiéramos escuchar de uno de sus egresados, y no cualquier egresado, tú eres un doctor, un doctorado en una universidad extranjera, que te has formado acá en la Pedro. ¿Crees que merecía la Universidad Pedro Luis Gallo no ser licenciada? Ok, me pones en un aprieto, Pedro. Ok, siendo objetivo, para mi formación, eh, yo creo que no, ¿no? Yo creo que tuve la suerte de poder conocer o aprender lo que me permitió entrar al área de biología estructural por pocos profesores y por interés propio, siendo que cuando yo entré a la universidad, yo entré con bastante ilusión, ¿no? Um, Tanto que hasta el tercer ciclo yo me esforzaba, realmente me esforzaba mucho para estudiar. Después vi que, no sé, veía profesores que no iban a clase o profesores que no tenían mucho interés en enseñar, y eso me desilusionó bastante. Yo creo que, bueno, tú sabes, Pedro, que yo intenté cambiarme de universidad a San Marcos, y yo creo que no me llegué a cambiar porque
por interactuar con gente y con profesores que me decían, oye, esto sí vale, ¿no? O sea, aquí tú llegas a aprender, o sea, puedes llegar a aprender lo que quieres. Pero, como te digo, si pondero todo lo que esperaba con lo que recibí, no cumplió mis expectativas. Como te digo, creo que las expectativas las tengo altas, vamos a decir así, por lo que compartí con estudiantes que tenían la misma intención que yo, ¿no? O sea, porque conocí a esa gente y que conocí profesores como, por ejemplo, profesora Consuelo, te conocí a ti, por ejemplo, ¿no? Y otros profesores que yo veía que realmente les gustaba lo que hacían, pero eran pocos, ¿no? Entonces, yo veo esto como un jalón de orejas y decir, es momento de cambiar, ¿no? De aprender y ayudar a que los alumnos no pierdan esta ilusión, ¿no? Porque yo te soy sincero, yo creo que si yo me hubiese cambiado de universidad y me hubiese ido, por ejemplo, ir a San Marcos, yo no hubiese logrado todo lo que he logrado. Eso sí lo reconozco, ¿no? Yo sí sé que soy lo que soy porque salí de la Pedro Ruiz Gallo. Pero si me pongo en la misma posición que todos los alumnos, por ejemplo, de mi mismo código, como le llamamos en la Pedro Ruiz Gallo, es decir, con la misma posición de todos los alumnos que estudiamos y que entramos en el mismo año, yo creo que o sea, quizás también estuvieron desilusionados, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que encontrar como te digo, encontrar ese grupo de personas que tienen el mismo interés por aprender algo que tú también quieres aprender, yo creo que eso fue lo que me enganchó a quedarme en la Pedro, ¿no? Y yo sé que o sea, yo sé que he llegado a donde he llegado por eso, por haberme quedado en la Pedro Ruiz Gallo, ¿no? O sea, sí. Sí, gracias, Diego. Es importante justamente escuchar las opiniones. Tú sabes, yo soy profesor en la universidad de 38 años. Desde que salí de San Marcos, la universidad donde me formé, vine a trabajar a la Pedro y siempre he puesto las manos, todo el esfuerzo para que la Pedro siempre sea una universidad donde los estudiantes se sientan contentos de decir, soy de la Pedro, ¿no? Y por eso me gustaba escuchar, no solamente a ti te pregunto, sino a todos los egresados que han salido de la universidad. Y como siempre digo, no son los egresados del común, ¿no? Tienes un doctorado, hay otros, hay otros egresados nuestros también que están en la misma condición. Pero yo siempre digo algo objetivo, ¿no? Justamente que comentaba con algunos colegas de la universidad. Algo que me impactó cuando yo justamente terminé mi doctorado, ya estaba haciendo mi postdoctorado, fue de que en ese momento estaba el comité o un grupo de comité de la CAPES que revisaba los doctorados en química en el IQE. O sea, en otras palabras, ¿y cómo lo medían? Por la tesis. Y mi tesis fue calificada con el mismo calificativo que le dieron a un colega, que lógico no voy a mencionar su nombre, ¿no? Le dieron el mismo calificativo y él no podía estar, él no estaba tranquilo porque decía, ¿cómo me pueden haber dado el mismo calificativo que a él? O sea, si a él le pusieron 20, él no podía admitir que a mí también me hubieran puesto un 20. O sea, él quería que me pusieran un 12, un 14. Pero por suerte fue el comité de CAPES, no fue un comité que yo haya designado, ¿no? A eso me refiero, la objetividad, la parte no emotiva, ¿no? Yo he tenido la suerte de comparar, Diego, tesis hecha por egresados nuestros de nuestra facultad, de nuestra universidad, y tesis de las universidades que ya han sido licenciadas. Y la verdad, las tesis nuestras, pues al lado de esas tesis de esas universidades licenciadas, no reflejan el que hayan sido licenciadas. Yo, primera vez tal vez que exprese, ¿no?, públicamente,
es mi disconformidad. Me parece que fue una cosa injusta que nuestra universidad no haya sido licenciada. Porque como tú muy bien lo has dicho, voy a responder con las mismas palabras que tú has dicho. Creo que si no hubiera sido la universidad, no te hubieras formado tú. Y tú te has formado en la Pedro y has llegado a ser el doctor que eres, porque eres parte de tu proceso de formación, te has formado en la Pedro. Parte tal vez las raíces, tal vez el pequeño tallo que emergió, se salió de la Pedro. Y el árbol que eres ahora, frondoso, con frutos, todo, pero si no hubiera habido ese desarrollo temprano en la Pedro, no hubiera habido Diego. Por eso que ahí es donde digo yo, sin apasionamiento, sin emociones, con la máxima objetividad, yo creo que si alguien se molestara en comparar las tesis, solamente de biología, de tesis nuestras, de nuestros egresados, con las tesis que hacen en las universidades licenciadas, nuestra universidad no tiene nada que envidiar, ¿no? Esperemos que ya entre en el proceso de licenciamiento y esperamos que nuestra universidad ahora sí sea licenciada. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Y nuevamente mi invocación a los participantes que quieran exponer sus trabajos, exponer algún trabajo o esbozar algún comentario, lo pueden hacer. Lo dirigen a mi correo que les di al comienzo, pchimoy@unprg.edu.pe, y entonces vemos la programación y los programamos. Los invito para el próximo sábado a estar con nosotros y continuar con Biología sin Fronteras. Biología sin Fronteras justamente es la respuesta a decir, seguimos como siempre, difundiendo ciencia como lo hicimos antes del licenciamiento, y después del licenciamiento vamos a seguir igual. La misma intensidad, el mismo cariño y la misma dedicación por el bien de la facultad, por el bien del país. Un fuerte abrazo, Diego, para ti y para toda tu familia en Sao Carlos. Un abrazo a Richard, que se recupere pronto. Y gracias por su participación a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, Pedro. Gracias también a todos los participantes. Y bueno, espero verlos el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Chao.